ustedes tengan buenos expositores sobre los temas. Y soy yo quien agradezco mucho la oportunidad de conversar sobre un tema fundamental para México, que está yendo por muy malos caminos en los últimos tiempos y que está haciendo que el país atraviese por días aciagos y que tengan que seguirse explorando avenidas, posibilidades, opciones para que al menos las cosas no sean tan malas, tan lamentables como apuntan en la intención, en el discurso y en las decisiones oficiales, tanto gubernamentales como legislativas. Yo creo que la expresión de días aciagos es muy apropiada para calificar la coyuntura por la que atraviesa el país, no solo en lo que se refiere a las cuestiones de energía y en particular de hidrocarburos, que son el componente más importante de este amplio sector fundamental para el desarrollo de México, sino por muchos otros aspectos que desde luego no vamos a mencionar o a referir el día de hoy, pero que hay que tener en cuenta que están muy interconectados en un complejo que se refuerza en sentido negativo. Y en este sentido basta tener en mente el crecimiento de los niveles de desigualdad, de los niveles de pobreza, de los niveles de hambre y desnutrición que se viven y empeoran en el país, la falta de libertades e incentivos políticos, aspectos económicos, sociales, culturales, educativos, un sistema de universidades incapaz de brindar educación de calidad a la totalidad de los jóvenes que lo demandan, etc. De modo que la coyuntura petrolera, que es la que vamos a procurar examinar a fondo esta tarde-noche, es apenas un componente muy importante en sí mismo, pero apenas un componente de un cuadro desafortunadamente con muchos otros aspectos negativos. En estos últimos días hemos presenciado una, yo diría, muy artificial alegría con la que el gobierno del país anunció la promulgación de lo que ellos llaman las leyes secundarias de la reforma energética. Estrictamente están hablando de la legislación reglamentaria de la reforma. Quizá el utilizar machaconamente el adjetivo secundaria, que no tiene ningún sentido jurídico, sea un poco para dejar la impresión de que finalmente no es tan importante, que es algo secundario, cuando es evidente que son las medidas legislativas necesarias para que la reforma constitucional de diciembre de 2014, donde empezó el derrumbe del esquema energético mexicano, pueda llevarse a la práctica. Sin esta legislación reglamentaria que ahora se aprobó, y ya veremos algunas de las peculiaridades de su aprobación, se completa el aparato legal, o al menos la parte esencial del aparato legal para echar a andar la nueva visión del sector energético y del sector petrolero mexicanos. Faltan y se van a producir a lo largo de 1 o 2 años más
una serie que seguramente va a llegar a por lo menos 300 disposiciones reglamentarias, que tendrán la característica, como ustedes saben, de que ya no deberán ser discutidas y consideradas en el Congreso. Serán actos administrativos del gobierno. Y la experiencia en muchas áreas, pero también en el área de la energía, es que se hace uso de estos reglamentos administrativos para llevar más allá de lo que la ley establece los propósitos privatizadores, los propósitos desnacionalizadores y antinacionalistas que informan tanto la reforma constitucional como las leyes reglamentarias. Eso se hizo después de 2008, que hubo el intento previo de reforma energética, en donde no hubo propuestas de reforma constitucional, pero sí se reformó la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo y varias otras disposiciones legales en materia de energía. Y después, al avanzar en la reglamentación administrativa, por así decir, se siguió hundiendo el clavo más allá de lo que permitía la propia legislación. Y este riesgo existe ahora con las nuevas leyes reglamentarias y los reglamentos administrativos que empiecen a elaborarse y a divulgarse en los próximos días, semanas y meses. Un ejemplo es lo que ahora se llama contratos integrales de servicios de Pemex. La anterior reforma legal estableció la posibilidad de que en casos excepcionales Pemex estableciera contratos integrales de servicios con empresas privadas del sector petrolero o empresas que prestan servicios a las empresas petroleras. Por eso el nombre de contratos integrales de servicios. Pues bien, lo que en la ley era una excepción que debía justificarse una por una, caso por caso, con los reglamentos que se expidieron en 2008 y 2009, incluso 2010, esas excepciones se convirtieron en la regla y prácticamente todos los nuevos contratos para aumentar la exploración y la producción que Pemex celebró fueron contratos integrales de servicios. Y se acaba de revelar hoy, cuando se habló de la ronda 0, a la que espero tengamos tiempo de referirnos. Pero en esta breve introducción, lo que yo quería señalar, uno es el papel que tiene estas modificaciones tan negativas en el área de la energía y en particular del petróleo, dentro de un panorama nacional cargado de nubarrones, cargado de elementos en los que es muy difícil encontrar en ese pajar la aguja de algo positivo, de algo de lo que podamos sentirnos satisfechos y orgullosos. Sin duda lo hay, pero abruma el peso y la dimensión de todos los factores negativos que se han venido acumulando. Segundo, que la fase legislativa de la reforma energética y petrolera ya concluyó con la promulgación hace 2 días de las leyes reglamentarias, pero que se abre la fase de la reglamentación administrativa por parte de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Comisión Reguladora de Energía, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en fin, un sinnúmero de entidades administrativas
que van a querer empujar el sobre, como dicen los americanos, push the envelope, empujar el sobre todavía más en el sentido negativo y contrario a los intereses nacionales. Por eso hay que estar muy alerta y no pensar que este episodio ya concluyó. Todavía puede, por desgracia, empeorar y ser más negativo. El gran paso en falso, el primer paso negativo importante en esta materia fue la reforma constitucional de diciembre. El segundo, también muy importante, es este conjunto de 12 nuevas leyes reglamentarias y una serie de reformas a muchas otras que acaba de promulgarse. Y lo tercero vendrá en los meses y años siguientes por la vía de reglamentos administrativos de las diversas secretarías de Estado. Por eso, y aunque es con lo que pienso terminar, quisiera señalar que es muy importante tener en mente la opción aún abierta de la consulta popular. No es un camino sencillo, es un camino lleno de obstáculos, puestos ahí para precisamente estorbar y hacer más difícil la posibilidad de que se convoque a una consulta demandada por los ciudadanos. Cuando la demande el presidente de la República o cuando la demande la tercera parte de los senadores o de los diputados, no va a haber obstáculos. Pero cuando la demandan los ciudadanos, el procedimiento se vuelve un verdadero viacrucis. O como dicen los que se acuerdan del latín, un verdadero viacrucis. Bueno, el procedimiento que voy a seguir, espero que no me lleve a hablar más de lo razonable, es el de referirme a varios de los puntos. Perdón, un segundo. A veces estos aparatitos son menos confiables de lo que parecen. Es suponer, que ojalá no sea el caso, el supuesto no concedido de que no va a poder revertirse todo este proceso por la vía de la reforma de la consulta popular. Si nos ocurre esa desgracia y tenemos que vivir con el tipo de sector petrolero y de sector energético producto de la reforma, ¿cuáles son las cuestiones que podrían aminorar un poco las cargas negativas que trae consigo la reforma constitucional y las leyes reglamentarias? Y me voy a referir solo al segmento petrolero, que es el más importante, aunque desde luego también debe prestarse atención al segmento de energía eléctrica, tanto en la generación a base de hidrocarburos, combustóleo, gas natural, etcétera, como las llamadas energías renovables, a las cuestiones ambientales y a muchas otras cuestiones conectadas con el sector de la energía. Pero es importante concentrarse en el sector petrolero o en el área petrolera porque es sin duda lo más importante. Aunque Ramón López Velarde decía que los veneros del petróleo nos los escrituró el diablo, en muchos países y en México también se ha considerado que disponer de recursos petroleros significa una ventaja importante para aquellas naciones que disponen de ellos y que no son pocas en el mundo. Los recursos petroleros, los yacimientos petroleros están bastante bien distribuidos y por otro lado
siguen descubriéndose en función de que avanzan las tecnologías o en función de que se modifican los precios. La idea de que en algún momento el petróleo va a acabarse, creo que es básicamente una idea equivocada. No es un recurso infinito, ciertamente es no renovable, pero en cierto sentido sigue siendo un recurso básicamente ilimitado. No infinito, pero ilimitado. El jeque Yamani, el famoso ministro de petróleo de Arabia Saudita, solía decir que así como la edad de piedra no se acabó porque se hayan acabado las piedras, la edad industrial no se va a acabar porque se haya acabado el petróleo. El problema que tenemos, y lo sabemos todos, es que si continuamos consumiendo, si continuamos trabajando con una mezcla de energía basada en los hidrocarburos, lo que se va a arruinar es el medio ambiente, y lo que va a terminar no solo con la era industrial, sino incluso con las posibilidades de vivir en este planeta, es el deterioro ambiental. Y ahí es donde están los verdaderos límites del uso y de la explotación del petróleo, no en la disponibilidad misma del recurso. En general, el petróleo y otros recursos naturales producen lo que los economistas llaman renta petrolera, y la definió para el petróleo y para cualquier otro recurso natural, fundamentalmente los minerales, David Ricardo, uno de los grandes economistas clásicos de la época de Adam Smith, de la época de Carlos Marx. David Ricardo definió el concepto de renta como la diferencia entre lo que cuesta, en el caso del petróleo, extraer el recurso y el precio al que se vende. En los últimos años, sobre todo después de las crisis petroleras de los años 70 y 80 del siglo pasado, la renta petrolera ha sido muy importante. La diferencia entre el costo medio de producción de un barril de crudo y el precio medio de mercado en el mundo de un barril de crudo ha venido creciendo, y en consecuencia la renta petrolera no crece indefinidamente, pero es muy significativa. En el caso de México, la regla sencilla es suponer que el costo medio de producción de un barril de petróleo es de alrededor de $25 por barril, incluyendo desde unos que se obtienen a $3 y otros que cuestan más de 35, el promedio alrededor de 25, y el precio de venta promedio es alrededor de $100. De modo que de entrada la renta que produce cada barril de petróleo es 75, casi el 75%, y muy pocas actividades económicas producen rentas de esa magnitud. Por eso es codiciada, y por eso cuando el petróleo era un recurso de propiedad exclusiva de los mexicanos, la renta petrolera correspondía al Estado mexicano. Que no la usáramos bien, que se desperdiciara en muchas cosas, como claramente se desperdició en los 2 sexenios del PAN, es otro problema, pero era un recurso nuestro que ahora desafortunadamente, sino como consecuencia de las reformas, va a compartirse. Vean ustedes, ni en la reforma constitucional ni en la reglamentaria se define y ni siquiera se cuantifica la renta petrolera. Simplemente se declara que el gobierno seguirá captando la totalidad de la renta petrolera. Pero eso es una declaración meramente discursiva, que no encuentra su correlación en las disposiciones legales
que señalen un concepto claro de renta y que señalen los procedimientos para que el Estado continúe apropiándosela o continúe conservándola. Los fines que se otorgan, las prioridades que se otorgan son otras. No se otorga prioridad a captar la renta petrolera, sino a fomentar la inversión, a hacer crecer la producción, a otros objetivos de mucha menor importancia económica. Y además, en la ley de ingresos sobre hidrocarburos que acaba de aprobarse, se deja un enorme margen de discrecionalidad a la autoridad hacendaria para definir el régimen fiscal aplicable a cada contrato de exploración y extracción. En la nueva situación va a haber básicamente dos tipos de arreglos para explorar y extraer petróleo en México. Uno será el régimen de asignaciones, que es exclusivo de Pemex o de otras posibles empresas productivas del Estado, como ahora se les llama, y el régimen de contratos, que es para los particulares que realicen inversiones por ellos mismos o asociados también con Pemex u otras empresas del Estado. En la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se establece un régimen mucho más duro en materia de asignaciones, en donde se cobran derechos que llegan a ser casi confiscatorios. Y por el lado de los contratos se propone un régimen fiscal no solo mucho más benigno, sino muy indefinido, que irá estableciéndose y negociándose caso por caso, contrato por contrato. Y esto es verdaderamente inadmisible. Habría que propugnar, si esa ley se va a quedar ahí, por una serie elemental de reformas. Primero, que hicieran comparable la carga fiscal sobre las asignaciones, que la va a pagar Pemex y otras empresas del Estado, y la carga fiscal sobre los contratos, que los van a pagar los contratistas privados. Las asignaciones tienen un régimen de derechos muy rígido, parecido al actual que paga Pemex. Una cosa difícil de entender cuando se leen las exposiciones de motivos y los articulados de las leyes, es que en la exposición de motivos atacan firmemente el actual régimen de derechos de Pemex. Lo califican de excesivo, de inflexible, de divorciado de las condiciones de la producción, de que no incentiva mayores niveles de producción y de productividad. Y en el momento de decidir cómo van a gravar a Pemex, deciden gravarla exactamente del mismo modo, con una pequeña reducción. Digo pequeña, 6 puntos porcentuales no es poco, pero es poco si la carga media es de entre 60 y 70%. Entonces 6 puntos porcentuales es apenas 10% o algo menos de la carga media. Se reduce, y lo están festinando mucho, la carga sobre Pemex, pero de manera marginal, como dirían los economistas. Al tiempo de que a los nuevos contratistas, que no sabemos quiénes serán con nombre y apellido, pero sí sabemos que serán empresas petroleras y empresas de servicios transnacionales, sobre todo, se les ofrece un trato fiscal enormemente favorable. Es más, se llega a decir
que no pagan impuestos, que no pagan tributos, sino que pagan contraprestaciones en los contratos. Y de ese modo, las contraprestaciones, que no son una figura legal impositiva, pueden ser definidas de manera administrativa. En este país los impuestos los establece el Congreso, en particular la Cámara de Diputados. Bueno, las dos cámaras, pero por lo general con el inicio en la Cámara de Diputados. En cambio, esta figura de las contraprestaciones se va a poder definir administrativamente entre Hacienda y los contratistas, o entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos y los contratistas, o entre el Fondo Mexicano del Petróleo y los contratistas, pero no va a haber un elemento evidente de supervisión, de control, de rendimiento de cuentas. Se trata de, lo dijo algún funcionario, de hacer un traje a la medida para cada contratista. Por eso me dio gusto que algún compañero estuviera distribuyendo discos con la película La Rosa Blanca, que está basada en una historia de Bruno Traven. Esa película es importante porque es quizá el mejor documento audiovisual de lo que fue el México sometido a las corporaciones petroleras transnacionales que fueron expulsadas en 38 y a las que ahora se les abre la puerta de nuevo. Nos dicen que no son las mismas, desde luego que no tienen los mismos nombres, pero los procedimientos de operación no son los mismos, son peores ahora. Y su grado de dominio sobre los gobiernos de los países en los que trabajan es todavía marcado porque su poderío económico es mucho mayor del que era en los años 20, que son los que están referidos en La Rosa Blanca. Entonces, el primer punto que quería transmitirles es: no tenemos, con lo que se ha aprobado en la Constitución y en las leyes, manera de garantizar de que la renta petrolera siga siendo patrimonio de la nación. Y es claro que se va a compartir y que partes importantes de ella van a pasar a los bolsillos de los contratistas. Un segundo punto igualmente importante es el de la rectoría del Estado. Cuando la actividad petrolera era exclusiva del Estado, el que el Estado ejerciera su rectoría no tenía mayor ciencia, por así decirlo. Se trataba de manejar una sola empresa, propiedad del Estado. Cuando se abre el sector, y si las cosas van como ellos creen que pueden ir, en 5 o 10 años tengamos 7, 10, 12 empresas haciendo exploración y producción en México, mantener la rectoría del Estado va a ser muy difícil. Por eso el gobernador de California vino a decirnos que nos van a comer vivos si nos dejamos. Y en efecto, incluso si nos defendemos, corremos ese riesgo. Y los elementos para definir la rectoría del Estado con la reforma constitucional y con las nuevas leyes reglamentarias son muy insuficientes y carecen de coherencia interna. No vamos a poder regir, orientar la progresiva implantación, puesta en marcha y crecimiento de la influencia de la industria petrolera desnacionalizada. Los que proponen la reforma dicen que en 10 o 15 años, gracias a la reforma, nos vamos a parecer a Noruega. Los que vemos las cosas con más realismo, entre otras el gobernador de California, saben que en todo caso
nos vamos a parecer a Nigeria y que corremos ese gravísimo riesgo. Por ejemplo, se prohíbe otorgar concesiones. En la Constitución se mantuvo la prohibición de otorgar concesiones y se ha hecho mucho ruido al respecto. Pero se abren las licencias. Cualquiera que vea el diccionario advierte que licencia y concesión son términos casi sinónimos y que si hay alguna diferencia entre ellos, tendría que establecerse en los contratos de licencia, que los hagan diferentes de los contratos de concesión. En nuestras leyes que acaban de aprobarse, no hay un modelo de contrato de licencia. Se habla de la licencia en términos amplios y no hay ninguna garantía de lo que se llame licencia, igualmente pudiera llamarse concesión, que sigue estando prohibida. Y hay también riesgos en los otros tipos de contrato que esta legislación autoriza, los de utilidad compartida, los de producción compartida y los de operación. Se nos dice que cada contrato va a decir que los hidrocarburos del subsuelo son propiedad de la nación. Y la pregunta es, en la práctica, ¿qué significado real va a tener esa mención? Imaginemos a un contratista vinculado a una empresa petrolera transnacional que dice: yo he celebrado con el Estado mexicano este contrato para extraer hidrocarburos en tal bloque o en tal área. Mientras estén allá abajo son propiedad del Estado mexicano. En cuanto se extraigan, son objeto de comercio y quien los va a contratar soy yo, y me puedo endeudar con cargo a la expectativa de negocios que este contrato genera para mí. Eso hace nugatorio en la práctica el principio de que el contrato diga con toda solemnidad: los hidrocarburos del subsuelo son propiedad originaria de la nación. Se convierte en una declaración sin sentido. Buscamos, en conversación con los legisladores, que en la ley de hidrocarburos se estableciera un contrato modelo para las licencias, para los de producción compartida y para los de utilidad compartida. Y la respuesta fue que se perdería la flexibilidad necesaria para la negociación de estos contratos. La respuesta real es que se perdería la opción de negocios que están viendo, que no quieren que quede restringida por ninguna limitación legal, aunque sea la limitación que la propia Constitución y la ley establece. Un tema que es complicado de explicar y de entender es lo que, en un lenguaje muy peculiar, la ley llama la migración de las asignaciones a los contratos. Pero es la característica que mejor revela la intención abiertamente privatizadora de la reforma. Las asignaciones, como ya dije, son exclusivas de Pemex. Hoy se le otorgaron las asignaciones correspondientes a la Ronda Cero y son las áreas en las que Pemex continuará explorando y extrayendo petróleo y gas y condensados. Pero hay estímulos para que convierta Pemex esas asignaciones en contratos, abriendo la posibilidad de que por licitación empresas privadas participen en la explotación de los terrenos
que corresponden a la asignación. Y la diferencia que al principio señalé entre el régimen impositivo de las asignaciones y el régimen favorable de contraprestaciones de los contratos es una forma bastante burda de empujar a Pemex para que abandone el régimen de asignaciones y migre, como ellos dicen, se mueva rápidamente a las fórmulas de contratos, con la ventaja de que podría pagar menos impuestos, pero con la enorme desventaja de que la única empresa nacional en el sector seguiría perdiendo terreno, incluso en las áreas que originalmente se le asignaron. Yo pienso que la sociedad en México debe estar muy pendiente de ese proceso de migración. A lo mejor este gobierno piensa que la manera de resolver los problemas es conseguir que todos los mexicanos migren a algún otro planeta. Pero por lo pronto esta migración de asignaciones a contratos, en el caso de Pemex, para la que se le estimula, es el camino para la progresiva desaparición de Pemex. Tercer elemento. Tengo más o menos 5 o 6, pero ahí voy. El tercer elemento es el de la regulación. Como van a participar en el sector petrolero muchos actores, asignatarios y contratistas, empresas del Estado y empresas privadas, todo tipo de especuladores también, se requiere una regulación efectiva. En el fondo eso es lo que nos dijo Brown. La reforma eléctrica en California fracasó porque no pudimos regular el mercado. En México no tenemos los instrumentos mínimos para regular un mercado petrolero abierto en el que participen las grandes corporaciones transnacionales. Tenemos un aparato regulador con poca experiencia y con pocos recursos. Le van a aumentar los recursos extraordinariamente, pero ni la experiencia ni la orientación política se pueden improvisar o inventar de un día para otro. La visión que en el mundo existe de los órganos reguladores mexicanos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, es que son los principales enemigos de las empresas del Estado en el sector energético, de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Hasta ahora, la función de los reguladores en México ha sido controlar a Pemex y controlar a la Comisión para favorecer a los contratistas privados que trabajan en Pemex y a los generadores privados que producen ya más de la mitad de la electricidad que se genera en el país. Esos órganos reguladores son los que van a controlar a los nuevos inversionistas, si es que vienen British Petroleum, Shell o Exxon. Pues desde luego que no. Se requeriría realmente establecer un sistema de regulación. Pero un sistema de regulación toma años en establecerse. Y con la prisa de vender las cosas, aquí, antes de tener el aparato regulador, ya hoy se anunciaron los primeros elementos de la ronda 1 y a principios del año próximo se hará la primera licitación. De modo que en materia de regulación, en una situación muy dispersa, conservaron a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía, cuando lo elemental era unificarlas en un solo órgano regulador autónomo que tuviera un poco más fuerza en el sector de energía en su conjunto. Divididos son más fáciles de capturar por los propios entes regulados. Así como la Comisión Federal de Telecomunicaciones se mueren de risa con ella en Televisa,
pues las empresas petroleras que vengan se van a morir de risa de nuestros órganos reguladores. Su especialidad es burlarse de los órganos reguladores y encontrar formas de sacarle el bulto a las medidas de reglamentación y continuar con sus objetivos de maximización, de producción, de ventas y de ganancias. Entonces estamos abriendo la puerta a estos actores sin tener el mínimo, la estructura institucional mínima para regularlos. Dos órganos reguladores, le damos facultades de regulación además a la Secretaría de Energía, a Hacienda, a la Semarnat, de modo que creamos una maraña regulatoria en la que va a ser mucho más fácil, si en una puerta no se obtiene el resultado que quiere el ente regulado, el actor privado, pues toca otra y a lo mejor sí lo consigue, o pone en conflicto a una entidad reguladora con la otra. Y se trata de órganos autónomos, lo dicen, de órganos que gozan de autonomía de gestión, pero que no son autónomos en el sentido de que siguen siendo designados por el gobierno, siguen siendo órganos gubernamentales. Y la regulación en todas partes del mundo, el primer requisito es un mínimo de autonomía respetada por todos. El IFAI en este país ha logrado algunas acciones exitosas, porque es quizá el órgano autónomo el órgano regulador con mayor grado de autonomía. Y cuando se pierde la autonomía de un órgano regulador autónomo como el Instituto Federal Electoral, se tiene el desastre del fraude electoral de hace 2 sexenios o 3. Cuarto o quinto elemento, la autonomía de Pemex. Una de las cuestiones que más les gusta decir a los reformadores es que ahora Pemex será como una empresa privada, dedicada a obtener ganancias, a generar valor para los mexicanos, dicen. No conciben que una empresa pública pueda ser tan eficaz como la mejor empresa privada. Pero en fin, será una empresa productiva del Estado. Alguien decía que en realidad EPE no quería decir empresa productiva del Estado, sino empresa en proceso de extinción. Y probablemente ese sea el significado de fondo de esa sigla EPE. Pero vean ustedes, no se concibe sino que por la vía de funcionar como empresa privada pueda Pemex ofrecer productos a precios competitivos a los que los compramos en México o a los que se los compran en el exterior. Desde luego que el precio de al público de la gasolina mexicana no es competitivo. En este momento es más costosa que en los estados del sur de Estados Unidos. Pero no es porque el costo de producción de Pemex sea altísimo, sino por la carga fiscal asociada al consumo de gasolina y por las revisiones mensuales y los aumentos mensuales automáticos de precios que hemos convenido en denominar gasolinazos, que van a estar en vigor por lo menos hasta 2015, y yo no estoy seguro de si irán más allá. Pero como se desea que Pemex sea una verdadera empresa, que se maneje como empresa, le inventan un régimen especial. Hay una nueva ley de petróleos mexicanos, reglamentaria también de la reforma constitucional de diciembre del año pasado.
Un primer elemento que llama la atención es la división de la autonomía de Pemex. Por un lado hablan de autonomía financiera y por otro lado, de autonomía presupuestaria por un lado y por otro lado de las otras autonomías, técnica, operativa y de gestión. Y esto se debe simplemente a la necesidad de la hacienda pública mexicana de no perder el control y la apropiación de los recursos provenientes de Pemex, porque si no hay una reforma fiscal en serio, no hay con qué sustituir esos recursos. De modo que mientras en el discurso se elogia la autonomía de gestión de Pemex, en la parte presupuestaria se le mantiene por lo menos hasta 1918, que es hasta donde se alarga la actual administración y los tiempos para la entrada en vigor de diversas cuestiones, y en 2018 ya señaladas, de diversas disposiciones ya señaladas, se le mantiene enormemente atada al presupuesto. Las finanzas públicas de este país no se van a despetrolizar con la reforma energética. Por lo menos en el corto plazo seguirán siendo igualmente dependientes de los ingresos de hidrocarburos. Y por eso hay la sospecha de que la autonomía presupuestaria no va a ser suficiente para permitir el ejercicio de las otras autonomías, la operativa, la de gestión, la de control. Pero ahí lamentablemente también se va demasiado lejos. Se establece para Pemex un régimen de excepción. De entrada, se le excluye de el aparato de control y de supervisión de las empresas públicas y de las empresas del Estado. Y se señala que serán sus propios órganos los que establezcan autorreferencialmente sus medidas de control y de supervisión. Se quiere que Pemex se autorregule. Si alguna lección trajo al mundo la crisis financiera de 2008-2009, fue la quiebra de los sistemas de autorregulación. En ese caso fue la autorregulación financiera la que se vino abajo y la que provocó la catástrofe financiera y el costo de la gran recesión económica que seguimos viviendo. Las empresas en sí no tienen capacidad de autorregulación. Confiar en eso es un poco creer en los cuentos de hadas. Entonces, este régimen autorreferencial tiene algunas características en las que vale la pena detenerse muy brevemente. Como Pemex no tiene accionistas, no hay una asamblea de accionistas que sea el principal órgano de decisión de la empresa. Y esta tarea le corresponde al Consejo de Administración, al que se denomina en la ley órgano supremo de Pemex. Pemex, empresa productiva del Estado. Pues vean ustedes la paradoja. La empresa productiva del Estado va a tener como órgano supremo un consejo designado por el gobierno. De sus 10 miembros, 5 son secretarios de Estado o altos funcionarios públicos. 2 ex oficio, el secretario de Energía y el de Hacienda, por razón de su cargo, serán consejeros de Pemex. Y otros 3 serán representantes del gobierno designados por el presidente. Los otros 5 se les denomina pomposamente consejeros independientes. No se les considerará servidores públicos. Es decir, la principal empresa pública del país va a tener un consejo en que la mitad de sus miembros no son servidores públicos.
y entonces están ajenos al régimen de responsabilidades de servidores públicos. No van a dedicar todo su tiempo al trabajo de ser consejeros de Pemex. Se les pide que sean de tiempo parcial y que además sean consejeros de otras 2 o 3 empresas, siempre y cuando no haya conflicto de interés. Pero todos sabemos que esto del conflicto de interés es un concepto bastante chicloso. Y finalmente, sí se obtuvo o sí se aceptó que estos 5 consejeros independientes quedaran sujetos a la ratificación del Senado. El presidente los designará y el Senado deberá ratificarlos. Si los rechaza, el presidente designará a otros. Si el Senado los vuelve a rechazar, el presidente designará a los que van a ser y ya el Senado se queda callado. Pero además de que tiene que ratificarlos, no tiene derecho a llamarlos a comparecer. Y esta es la discusión más increíble que yo he visto, siendo un funcionario, un miembro de un consejo de administración, será designado, ratificado por el Senado, pero el Senado no puede llamarlo a hablar con él, a saber qué piensa. Pues ¿en quién están pensando en designar consejeros independientes? Que no quieren ser servidores públicos, que no quieren dedicar su tiempo completo a ese encargo y que no quieren ir a hablar con los senadores en la República. En fin. Por otro lado, se especifica en la ley que en su calidad de consejeros no estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o en cualquier otro ordenamiento o disposición aplicable en general a los servidores públicos de carácter federal. Yo creo que así se redactaban las patentes de corso que la reina de Inglaterra expedía a sus piratas para que vinieran acá al Mar Caribe o a otras regiones tropicales. Si llegaran a incurrir por acción u omisión en una responsabilidad, los consejeros y otros altos funcionarios de Pemex dispondrán de un seguro que cubrirá la indemnización que eventualmente se les imponga y dispondrán de otro seguro que cubrirá los costos legales de un proceso que eventualmente se desarrolle. Yo pienso que a estos señores que propusieron estas leyes, tan amigos de los mecanismos de mercado y de los incentivos de mercado, nadie puede imaginar un incentivo mayor a la irresponsabilidad que el que han construido con este tipo de disposiciones. Y por si fuera poco, y ya casi termino, por si fuera poco, el régimen de remuneraciones también es un régimen de excepción. No quedarán sujetos a los límites que establece la Constitución para los servidores públicos. Porque tienen el temor los que redactaron las leyes de que si al director de Pemex le pagamos menos de lo que British Petroleum le paga a su director, se va a ir de director de British Petroleum. Que necesitamos por la vía de los salarios o de las remuneraciones compensarlos de la manera en que los ejecutivos de las grandes petroleras se compensan. Todo el mundo ha leído el papel que ha tenido estos niveles verdaderamente fabulosos de remuneración de los altos funcionarios industriales y financieros en el mundo, entre las causas que provocaron la gran recesión y entre las causas que han provocado la increíble concentración del ingreso que ahora se está viviendo en todo el mundo y que ha sido denunciada por Piketty en un libro admirable que se llama Capital en el siglo XXI.
Todo esto se discutió, se dictaminó y se aprobó en más o menos un mes. Ciertamente algunos de los proyectos se conocían de antes, pero el proceso legislativo de las leyes reglamentarias fue enormemente irregular, cerrado, lleno de procedimientos especiales, no se seguían los tiempos establecidos en los reglamentos de las cámaras, se inventaban procedimientos ad hoc para poder dictaminar en comisiones y el mismo día aprobar en el plenario. En fin, todo tipo de consideración de excesos, y hay juristas que señalan que podrían ser suficientes para determinar la invalidez de los, simplemente por razones formales, no por razones de fondo, la invalidez de los instrumentos aprobados con tanto desapego al debido proceso, debería decirse. Entonces, no tenemos manera de mantener la rectoría del Estado en un sector petrolero abierto, no podemos mantener la renta petrolera, el régimen de regulación es absolutamente insuficiente, el régimen de excepción para Pemex es excesivo, casi caricaturesco, y en el fondo dos cosas: seguiremos o volveremos a ser fundamentalmente un país exportador de crudo, un país exportador de una materia prima no renovable y no elaborada. Ese recurso va a terminar apuntalando la seguridad energética de los países compradores, no nuestra propia seguridad energética. No se corrige el sesgo excesivo hacia la exportación de nuestro sector petrolero. Vendemos al exterior más de la mitad o alrededor de la mitad del crudo que producimos. Si las cosas van como se piensa con la reforma petrolera, probablemente sea el 60 o el 70% el que se venda crudo al exterior hacia 2018 o 2020. Y los impactos ambientales. El régimen de excepción para el petróleo, para Pemex, se extiende al sector del medio ambiente. La reforma crea una nueva Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental del sector de hidrocarburos, como si el ambiente pudiera dividirse. Este es el ambiente del sector de hidrocarburos, este es el ambiente de los coches de la Ciudad de México y este es el ambiente de los fumadores. Y necesitamos regularlos por separado a cada uno de ellos. El ambiente es único e indivisible. Los impactos ambientales no tienen fronteras. El que los gases de efecto invernadero provengan de una refinería de petróleo o de una fábrica de papel, desde el punto de vista ambiental da lo mismo. Pues no, aquí habrá una agencia ambiental especial para los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque no quieren que los contratistas o los inversionistas vayan a tener algún obstáculo ambiental. El papel de la agencia va a ser limpiar el terreno para que la producción venga lo más rápido posible, para que las perforaciones se hagan lo más rápido posible, sin importar el impacto ambiental. Y estamos hablando cada vez más de los llamados hidrocarburos no convencionales, las formaciones de lutitas o el shale gas y el shale oil, cuyo impacto ambiental es mucho mayor que el impacto ambiental de las perforaciones verticales tradicionales de la industria petrolera. Y termino hablándoles un poquito de la consulta. Yo creo, y escribí en algún texto
reciente que, una vez promulgada la desnacionalización de la industria petrolera y tras la adopción formal de lo que se considera un nuevo paradigma para la explotación de los recursos naturales de la nación, cabe echar mano de manera cuidadosa y responsable de la opción aún abierta, revertir tan monumental desafuero por la vía de la consulta popular. Yo pienso que es posible, que formalmente es posible, que políticamente es posible. Formalmente, ustedes conocen la fracción octava del artículo 35 constitucional referida a la consulta popular como derecho de los mexicanos, y conocen la Ley Federal de Consulta Popular, que es la ley reglamentaria de esa fracción octava del 35 constitucional. En algún comentario yo me referí a la ley inhibitoria de la consulta popular, porque es una ley que está puesta ahí para poner toda clase de obstáculos y de dificultades cuando la consulta popular es demandada por un grupo ciudadano que como mínimo debe representar el 2% de la lista nominal de electores. Pero más que las cuestiones de procedimiento, yo quisiera referirme hoy brevemente, porque he hablado casi una hora, a las cuestiones de fondo. La consulta popular, dice la Constitución, tiene que ser sobre un asunto de trascendencia nacional, para evitar que haya consultas sobre cuestiones frívolas. Y corresponde a la Suprema Corte de Justicia, en el caso de una consulta promovida por los ciudadanos, determinar si el tema tiene o no trascendencia nacional. La ley, de una manera bastante simplona, dice que un tema es trascendente cuando afecta a una porción sustantiva de la población o cuando interesa a una porción importante de la población. Creo que pudieran haber pensado un poquito más y definir realmente criterios de trascendencia. Pero el tema petrolero los llena absolutamente, los formales que están en la ley y los que podamos imaginarnos. Los propios impulsores de la reforma, encabezados por el presidente, son los primeros en subrayar la trascendencia del sector petrolero, y los que nos oponemos a ella por razones distintas también subrayamos la trascendencia del sector petrolero. A mí me parece inconcebible que la Corte pueda decir que el tema no es trascendente. La segunda cuestión formal es que el tema de la consulta no corresponda a ninguna de las 6 excepciones que establece la Constitución. Y aquí, esto lo saben mejor los juristas de lo que lo sabemos los economistas, la Constitución establece esas 6 excepciones en forma limitativa. Son esas 6 y solo esas 6. Solo reformando la Constitución se podría agregar una o quitar una. Por el momento son esas 6. Y son, creo que es mi teléfono, la restricción de los derechos seis excepciones. La restricción de los derechos humanos establecidos en la Constitución. Los principios del artículo 40 respecto de la organización del Estado. No se puede someter a consulta si podemos dejar de ser una república federal y convertirnos en monarquía, por ejemplo. 3, la materia electoral. 4, los ingresos y gastos del Estado. 5, la seguridad nacional. Y 6, la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. A mí me parecen muy lógicas las 6 excepciones. Y claramente la reforma constitucional en materia energética
no cae en ninguna de las 6 excepciones. Tramposamente se ha dicho que es una cuestión que afecta los ingresos y gastos del Estado. Vivimos en una economía monetizada. Prácticamente cualquier disposición referida a una cuestión económica afecta directa o indirectamente los ingresos o egresos del Estado. El PAN anda ahí hablando de una consulta sobre salario mínimo. Bueno, tiene repercusión sobre los ingresos y egresos del Estado. Eventualmente cae en una de las excepciones. Yo no creo que caiga en esa excepción, pero desde luego la reforma constitucional no corresponde a ella. El propio plan de desarrollo, cuando establece los objetivos de la explotación petrolera en México, no menciona para nada la generación de ingresos públicos. Habla de insumos industriales, de provisión de energía, de lo que se hace con los energéticos, no de su resultado en términos de ingreso público. Otro argumento que vale la pena poder responder es un poco más de fondo, y es el que la propia Constitución, en su artículo 135, establece el procedimiento de reforma de la Constitución. Y desde luego, ese artículo no se refiere a la consulta popular, que no existía cuando se redactó ese artículo. Stricto sensu, si se declarara inválido y nulo como resultado de la consulta el decreto constitucional de 20 de diciembre, el decreto de reforma constitucional de 20 de diciembre de 2013, se estaría restituyendo el texto antiguo de la Constitución. Es discutible si esa restitución de un texto anterior significa una reforma o no. Pero aún más, la propia Constitución, en el artículo 136, establece una hipótesis extrema en que pueda haber dejado de estar en vigor total o parcialmente, en parte o en todo el territorio, por diversas razones, y que cuando se restablezca la normalidad se restituye la observancia constitucional. Creo que podría alegarse que jurídicamente lo que queremos es restablecer la normalidad constitucional antes de esta reforma atroz de diciembre de 2013. Si el legislador hubiera querido excluir a la Constitución de la consulta, lo hubiera puesto entre las 6 excepciones. Pero en las 6 excepciones hay 2 que se refieren a la Constitución: derechos humanos y artículo 40. Y como dicen los juristas, si hay 2 excepciones, es que todo lo demás está admitido. Porque si no se prohibió específicamente, queda dentro de lo permitido. Pero en fin, yo no soy jurista. Un jurista escribió: si existen ciertas partes de la Constitución que no pueden ser afectadas por una consulta popular, entonces hay otras que necesariamente sí pueden serlo. Y para que sea válida, para que sea obligatorio el resultado de la consulta, hay un requisito de participación. Deben participar en la consulta el 40% o más de los electores inscritos en la lista nominal de electores. Y desde luego, si la mayoría vota en favor de la nulidad de esta reforma, es obligatorio establecer la nulidad. Si la mayoría vota por mantenerla, pues habrá que mantenerla. Yo tengo la impresión de que si llegara a hacerse la consulta, porque los obstáculos administrativos y de organización son terribles, y algunas de nuestras